Un abrazo enorme, gracias por estar aquí. Hoy traemos algo nuevo, algo que se está también trabajando en ello y que cada vez va a haber novedades más importantes cuando hablamos de la medicina antienvejecimiento. Entonces, hoy vamos a hacer algo para nosotros, para alejarnos un poco de tanta conferencia de COVID, algo para relajarnos un poco y para, como siempre, tratar de capacitarnos. Eso sobre todo. Voy a leer porque tenemos el placer, ya el doctor estuvo en el colegio, hemos tenido el placer de tenerlo en el colegio al doctor Claudio Esteve, que es muy amigo del doctor Alonso, y él ha estado ya con nosotros y compartiendo maravillosamente una conferencia realmente extraordinaria. Pero les voy a contar un poquito quién es el doctor Claudio Esteve. Claudio Esteve Dulín, ¿verdad, Claudio? ¿Sería tu segundo apellido? Sí, sí. El doctor es médico clínico en Argentina y es licenciado en medicina en España. Es máster en emergencias sanitarias del Gobierno de Canarias, máster en medicina estética, naturopatía y Reiki Sui. Está especializado en nutrición clínica, obesidad y diabetes. Y entre otras calificaciones recibió el doctorado honoris magna causa en ciencias naturopáticas de la Pallady University de Puerto Rico, USA, por su trayectoria internacional de medicina naturopática. Es presidente de la Organización Mundial de Ciencias Naturopáticas. La Asociación Naturista ha continuado con una larga trayectoria familiar, comenzando en aquel momento, ¿no es cierto?, en el año 58, el profesor Juan Esteve Dulín, ¿verdad? El doctor Claudio Esteve es la cuarta generación de vegetarianos en su familia y la tercera de doctores naturopáticos y médicos. Fue nombrado el 1 de marzo de 2019 presidente de la Organización Mundial de las Ciencias Naturopáticas, con el fin de promover la naturopatía en todo el mundo, intención que sostiene la OMS desde el 2014, siendo reconocida como uno de los métodos completos de tratamiento para la salud. Además, el doctor Esteve preside la Sociedad Internacional de Medicina Naturista Tradicional y Complementaria, SIM, con sede en Argentina. A nivel mundial, AMBA y SIM son miembros justamente de la Organización Mundial de las Ciencias Naturopáticas, con sede en Madrid, España. Es nieto entonces del profesor Juan Esteves Dulín y además hijo y discípulo directo del profesor Delio Esteve, principal referente de la medicina naturista en Argentina y en Uruguay. La medicina naturista podría definirse, así nos dicen, sobre la base, en principio, de un simple aforismo hipocrático: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Claudio, otra vez mil gracias por estar acá. Para nosotros es un placer tener una personalidad como vos y creo que no queda más nada que decir que bienvenido y estamos todos preparados para escucharte. Bueno, muchas gracias Silvia por la introducción, muy amable como siempre de invitarme a este espacio tan lindo que tienen en el colegio. Y bueno, con un tema de mucha actualidad y de interés general, que es la medicina antienvejecimiento, ¿no? Que está avanzando mucho, especialmente por la investigación en principios activos, naturales especialmente, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos y vamos a hacer una pequeña introducción, obviamente, de lo que hablabas recién, de la naturopatía y de
quien fuera, bueno, el maestro de mi abuelo, que es el doctor Benedict Lust, el padre de la naturopatía, alemán, que fundó The American School of Naturopathy en 1902, de cuya escuela mi abuelo sacó el doctorado y pudo traer la naturopatía también a América Latina. Mi padre siguió el mismo camino y bueno, hoy estoy promoviendo esta iniciativa también en base a la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023, se desarrolla en respuesta a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional y complementaria, ¿no? Es decir, la WHA 62.13. Es una resolución OMS que insta a los países miembros a instalar en su sistema de salud la medicina natural, obviamente auténtica, también autóctona muchas veces, y obviamente que presente, digamos, resultados científicos, ¿no? La base fundamental, como decías recién, de la terapéutica naturista hipocrática es Natura Medicatrix. Es Vis Natura Medicatrix, que es el poder que tiene el cuerpo de regenerarse y de tender siempre hacia la autocuración. Este es un precepto hipocrático muy importante. Esta curación obviamente está relacionada con el nivel de energía vital. Vamos a ver un poquito entre sus principales aforismos. Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, pero que también lo que mantiene la salud cura la enfermedad, ¿no? Y obviamente hacer para curarse lo contrario de lo que se hizo para enfermar, que es muy lógico. En cuanto a la terapéutica naturista anti-envejecimiento, como vemos en la tabla, esta es una tabla de Estados Unidos que muestra los sistemas completos, como la homeopatía, la medicina naturista, la naturopatía, la medicina tradicional china, la acupuntura y la medicina ayurvédica. En general nos vamos a presentar en esta área. Y en cuanto a su historia, y especialmente un poquito vamos a hablar hoy sobre todo de nutrición naturista, fundamentalmente. Perdón, Claudio, se ha perdido, habría que compartir pantalla nuevamente. La tabla. Porque se perdió la presentación. Ajá, ¿cómo no? Se ve nada más que tu rostro. Ajá. No se ve el... No se ve. ¿Podemos entrar de nuevo? Pero por supuesto, sí. Vamos a ver si es un tema de aquí, ¿no? No, sí, recién lo probamos y va perfecto. Qué extraño. A ver si te corto. Espera que yo corto todo por las dudas. Yo había dejado ya de grabar, de compartir pantalla, pero yo no veo la... Bueno, pero a ver, veamos. A ver. Voy a volver a ingresar a la invitación, ¿no? Bueno, fantástico. Ahora, en realidad, si te estoy viendo, es porque estoy adentro. De hecho, aparece mi imagen, ¿no? Acá no aparece nada. Ok, vamos a volver a compartir entonces. Por favor, sí. Okay. Ahí está entrando. ¿Sí? Espera un segundo. Ha empezado, ya dice la función de compartir las pantallas. Ahí está entrando. Tendrías que empezar mostrándonos la primera que está preciosa. ¿Empezamos de nuevo? No, pues podés, pero manda la primera que está muy buena. Ya que te has tomado el trabajo de... Te falta la primera. Esta. La de la hoja.
La de la hoja. ¿Dónde está la hoja? Ahí está. Muy bien. Ahí empezamos. Perfecto. Sí, ahora sí se ve. Muy bien. Perfecto. ¿Querés que iniciemos nuevamente o vamos desde acá? No, seguimos, porque creo que se entendió todo perfecto. Okay. Después, bueno, supongo se puede editar. Sí, sí, ahí lo vamos pasando, porque de esta manera, ahí está. Esta es una tabla que muestra puntualmente los sistemas integrales y completos, dentro de los cuales se incluye la medicina naturalista. En cuanto a la historia, hace unos 12.000 años se inició la revolución neolítica, que incluía la llamada revolución agrícola, ¿no? Y los diferentes pueblos tenían alimentaciones diferentes en función de las creencias, hábitos y acceso a los mismos, ¿no? En cuanto a la longevidad antediluviana, bueno, obviamente los textos antiguos cuneiformes, los 10 primeros reyes sumerios gobernaron durante 450.000 años, y los 23 reyes posteriores al diluvio lo hicieron durante 24.511, ¿no? Y bueno, ahí podemos observar edades que por lo menos figuraban de 28.000, 36.000, 43.000, que para nosotros suenan demasiado longevos, obviamente, pero según Sagradas Escrituras, Adán, por ejemplo, vivió 930, y algunos patriarcas 912, no 905, esto como dato de color, ¿verdad? Noé vivió 950 años, así que para tenerlo presente, bueno, habrá que ver cuál era la clasificación anual en esa época, pero supongo que se refieren a los años actuales. En el antiguo Egipto, la medicina estaba mezclada con la magia, la ciencia y la religión, ¿no? Y generalmente la longevidad era sinónimo de divinidad, por eso ellos se introdujeron tanto en la medicina estética, ¿no? El famoso papiro de Evers así lo mostró, con varias recetas para rellenos, ungüentos, prótesis, incluso relacionados con la sexualidad y también con la longevidad. Y el acceso al cuidado médico era muy bien controlado por el gobierno del antiguo Egipto, ¿no? Había institutos médicos que entrenaban a los doctores en este sentido. Otro caso fue, por ejemplo, el de Alejandro, que pasó su vida buscando generalmente cómo prolongar su vida, ¿no? Y bueno, el siguiente de esa historia procede de las leyendas de Oriente Medio, Al-Qirir, una saga que aparecía en el Corán. Alejandro se creía descendiente de los dioses y derecho a vivir una muy larga vida. Y bueno, pasó mucho tiempo de su vida buscando el agua de la vida, ¿no? Así que son anécdotas de lo que pasa hoy también en la actualidad. Gilgamesh es un personaje legendario de la mitología sumeria, por ejemplo, y según la lista real sumeria, era hijo de la diosa Ninsun, una sacerdote llamado Lila, y bueno, generalmente buscó toda su vida la pócima de la eterna juventud, obviamente. Es la región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, ¿no? En la India, especialmente la antigua medicina ayurveda, la marmoterapia, Siddhavantari poseía uno de los avatar, poseía el elixir de la inmortalidad, como lo vemos en la imagen, y bueno, muchos mantras también dentro de la medicina ayurvédica van en el sentido de potenciar la longevidad. Es lo mismo el yoga y la meditación y el masaje ayurvédico, ¿no? Sobre todo los antiguos masajes marma, y muchas fórmulas magistrales de fitonutrientes y aceites esenciales de alta potencia vibracional. Shangri-La, bueno, la ciudad eterna, ¿no? El elixir de la eterna juventud, y el maestro Tamó, que se dice vivió 150 años, el padre del Zen. Pitágoras, médico egipcio, astrólogo, numerólogo, nosotros lo conocemos más como numerólogo, pero en realidad es el primer médico naturista de Occidente, y se dice que su principal discípulo fue el maestro de Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina. Obviamente, bueno, su escuela fue destruida porque iba en contra de muchos preceptos y de la libertad individual, etc.
Y él describía la energía vital de la que hablábamos antes como base fundamental de la Natura Medicatrix, lo llamó neuma. Neuma muy relacionado, ¿no?, por nosotros con el pulmón, ¿no?, que es una de las vías de absorción de prana, por ejemplo. Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, siempre buscó la longevidad del hombre. Obviamente a esta energía vital, mediante la cual el cuerpo tiende a autorregenerarse y curarse, lo llamó enormón, ¿sí? Energía vital con el nombre de enormón. Obviamente, bueno, por ejemplo, en América los aztecas y los mayas lo llamaron Puá, sobre todo los mayas lo llamaron Puá, a esta misma energía vital, ¿no? Galeno, referente de la medicina romana, ¿no?, pero a los 28 años fue designado como médico de la Escuela de Gladiadores y se trasladó a Roma en 162. Las 6 cosas que según él se suelen usar y potencian la salud y previenen la enfermedad son el aire, el ambiente, la comida, la bebida, el trabajo, el descanso, el sueño y vigilia, las secreciones y las excreciones y los movimientos o afectos del alma. Lo que vivimos mucho en la psiconeuroendocrinología también. En la Europa medieval, donde se practicaba mucho la alquimia, especialmente en el siglo IV a.C., estaba el surgimiento de la química y de las ciencias naturales, y a comienzos del siglo XVII tuvo su mayor esplendor en la Europa medieval. Allí, en el Museo de Praga, por ejemplo, podemos encontrar un testimonio de esto de lo que es la medicina anti-envejecimiento, con un frasco que contenía el elixir de la juventud, que se dice estaba compuesto de decenas y decenas de fitoquímicos, ¿no? Es decir, estaba producido por fitomedicina de la época, pero por los alquimistas de la época, ¿no? Generalmente plantas medicinales. Así que la receta original se exhibe al público en una exposición que permanece aún en el recorrido de este Museo de Praga. En China, uno de los seguramente más longevos registros de la humanidad ha sido el maestro Li Qingyuan, que nació en 1677 y según los papeles de identidad vivió 256 años. Esto está seguramente demostrado por unos documentos de la corona china que le dan ese reconocimiento a los 150 y a los 250 años. No hacia los 200, no se sabe por qué, pero bueno, verdaderamente él se dedicó a la práctica, era maestro de artes marciales del ejército chino y dedicó gran parte de su vida al cultivo del chi a través de, digamos, cultivo de energía vital, ¿no? Especialmente la práctica de Qigong diario. Su propia huerta, obviamente agua pura, y algunos accesos a ciertas tisanas como el té blanco. Así que bueno, hoy lo conocemos muy bien al té blanco por la cantidad enorme de polifenoles que contiene. Bueno, ya más conocido de todos, que es el camu camu, el elixir de las Indias, digamos, descubierto por Juan Ponce de León, conquistador, obviamente, y refería a sus aguas cristalinas que tenían mágicas propiedades. Todo aquel enfermo o herido que se bañaba en ellas quedaba inmediatamente curado. Bueno, no sabemos lo de inmediatamente, pero sí hoy es bastante común encontrar la Mirciaria dubia, que es el camu camu, su nombre científico, Mirciaria dubia, en la región del Caribe, y bueno, ella es de venta incluso en países como Estados Unidos, Canadá, con este sentido, ¿no? Evidentemente por su gran potencia antioxidante. En esto, cuando hablamos de medicina antienvejecimiento, siempre tenemos que nombrar las zonas azules que existen en el mundo. ¿Qué son estas zonas azules? Bueno, son regiones del planeta en donde sus habitantes viven habitualmente 120, 140 años, ¿no? En esto podemos hablar de Cerdeña, o son superiores a los 100 años, sus vidas. Cerdeña, Italia, Okinawa, Japón, Loma Linda, California, la península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y, bueno, obviamente en el Cáucaso de los Unsas, cerca del río Unsa, entre India y Pakistán,
ahí sí tienen un promedio de en torno a los 120 años de edad. Las mujeres de 40 años tienen la apariencia de un adolescente y es común que una mujer dé a luz a los 65. Muchas teorías avalan esto, seguramente está relacionado con el agua pura, la alimentación, el bajo nivel de estrés, actividad física que mantienen durante prácticamente toda su vida, generalmente son pueblos agrícolas, y bueno, obviamente generalmente alimentos orgánicos, libres de pesticidas. Estas regiones gozan de ser llamadas zonas azules. Acá en PubMed hay una publicación puntualmente de la isla de Cerdeña en este sentido, ¿no? Donde se evalúa la extrema longevidad de sus habitantes. Así que bueno, después bueno, van a tener acceso obviamente a esta página de PubMed. Bueno, sí, a modo de compartir con ustedes, mi tío abuelo, Atilio Spezza, un naturópata de la escuela de Kuhn, mendocino, vivió 105 años y hay dos de sus libros, uno era Rejuvenecer y otro Salud, Belleza y Juventud. Y bueno, obviamente fue uno de los promotores de la monoterapia de jugo de uvas, una dieta bastante común y que, bueno, en medicina naturista se pregona muchísimo a nivel mundial. Esta es una nota que le hicieron, y otro de sus libros, Rejuvenecer, que cuando cumplía 100 años, bueno, andaba en bicicleta y tocaba el violín, y ahí está escribiendo con 100 años de edad, ¿no? Para compartirlo. Vamos a hablar del concepto de células, ¿no? Obviamente, que forman nuestro organismo. De la duplicación celular, en mitosis y meiosis. En general, vamos a ver distintas etapas, esto ya lo sabemos todos, ¿no? A veces viene bien recordarlo, y la formación de la mórula, en el ciclo celular, ¿sí? Y en estos ciclos, en estas etapas del ciclo celular, influyen de manera notoria las toxinas, obviamente, y en este caso las vamos a llamar xenobióticos, ¿sí? La exposición, por ejemplo, a sustancias tóxicas o el déficit nutricional de algunas vitaminas, por ejemplo, disfunción psicológica, predisposición genética. Bueno, el xenobiótico es toda sustancia extraña al organismo producida en forma externa o no, ¿sí? En general, estrés, actividad, caída de autoestima, emociones fuertes, pensamientos negativos, el abuso de ciertos medicamentos, otras enfermedades, sensibilidad física, tendencias, ¿no? ¿Y qué podemos llamar como toxina? Bueno, cualquier sustancia que crea un efecto irritante o dañino en el cuerpo, socavando nuestra salud o enfatizando nuestra función bioquímica o de órganos. Interesante definición. A esto lo vamos a llamar xenobióticos, entre ellos ciclamato, monosódico, bueno, algunos transgénicos, obviamente el glifosato, el glutamato, el aspartame en dosis altas, la acrinamida, los alimentos muy acidificantes, muy refinados, industrializados, el abuso de carnes, alimentos quemados, asados, en general, y obviamente los pesticidas. En este sentido, los plaguicidas, compuestos industriales y xenobióticos inorgánicos. Acá vemos algunos de ellos, por ejemplo, los cigarrillos, ¿no? Ciertas sustancias, el abuso de sal, el sobrepeso, digamos, el nivel de inflamación que puede generar el exceso de grasa corporal, la contaminación ambiental, del suelo, del agua, y también de radiaciones ionizantes, ¿no? El abuso de alcohol, drogas, etc. Errores dietarios también pueden ser considerados tóxicos, ¿no? E incluso genotípicamente tóxicos, con genotoxicidad. Y, por ejemplo, muchos se difunden algunas cosas como las semillas de palta, que bueno, en su abuso pueden ser muy tóxicas. Acá doy el ejemplo de ello. Este es un artículo de PubMed también sobre toxicidad aguda de estas semillas de avocado. Muy interesante, también pueden entrar y leerlo completamente.
En la Edad Media se usaba la semilla de bocado de palta, como, especialmente para matar a las ratas, ¿no? Porque bueno, comían mucha cantidad y tienen ciertos tóxicos y venenos que eso producían. En este sentido, lo que van a producir las toxinas son daño en el ADN, obviamente, y daño por radical libre. En distintos compartimientos, en el medio extracelular, ¿sí? Fluido intersticial y plasma, obviamente. Después las podemos dividir en toxinas exógenas, ¿sí? O esta carga tóxica la vamos a llamar exposoma, y puede comenzar incluso en el momento de la gestación, dependiendo del nivel de toxicidad de la madre. A veces se encuentran hasta 90 sustancias químicas en el cordón umbilical. Así que, bueno, muy importante, por ejemplo, en embarazo, este es un artículo de la revista Science, 2010, entre el 70 y el 90% de los riesgos de salud corresponden al impacto del entorno o medio ambiente que rodea a los genes y a las alteraciones inducidas por varios factores interrelacionados, tanto toxinas exógenas como endógenas, afectan la expresión de los genes, ¿sí? Esto es muy bien conocido. Y otras intolerancias, como en muchas personas, los lácteos, la cafeína, el alcohol, las levaduras, bueno, el gluten, obviamente harinas refinadas, azúcar refinado, etcétera, etcétera, están produciendo muchas intolerancias. Ya es muy común ver cierto grado de intolerancia al gluten en pacientes no celíacos, ¿no? Muy, muy común. Bueno, el abuso de antibióticos, muy común en nuestra comunidad también. De los aproximadamente 900 ingredientes activos de los plaguicidas, por ejemplo, en Estados Unidos, más de 160 han sido clasificados como cancerígenos o sospechosos por la EPA de los Estados Unidos. También nadie está exento, obviamente, alimentos orgánicos, este es un artículo que así lo muestra, pueden no estar exentos de, digamos, pesticidas, por ejemplo. Es decir, no son transgénicos, pero pueden contener cierto grado de pesticidas también. Es un artículo, una publicación de la FDA, bastante viejito, pero sigue siendo igual, era de 2002. En cuanto al daño celular, puntualmente, vamos a hablar de radical libre versus antioxidante, especialmente de lo que es el daño por radical libre. El radical libre obviamente es una molécula alterada que tiende a alterar molecularmente a nuestros tejidos, especialmente a nivel celular e intracelular, actuando sobre la membrana fosfolipídica como sobre las organelas, especialmente a nivel mitocondrial. Lo que genera generalmente es un estrés oxidativo con daño a células y al ADN, especialmente ciertas sustancias químicas que vamos a llamar ROS, sustancias reactivas de oxígeno, radicales libres. Este daño al ADN nuclear o mitocondrial se puede ver de esta manera y va a tener distintas etapas de daño, ¿sí? Va a tener una etapa que podemos llamarla de adaptación celular, que es bien reversible, otra etapa de degeneración celular, que también es reversible, y una etapa de necrosis o de lesión irreversible, que es una etapa generalmente terminal, ¿no? La lesión reversible y irreversible las podemos ver aquí en estas imágenes. Obviamente, en una etapa irreversible se va a producir la necrosis del tejido de la célula puntualmente inicialmente. Acá podemos ver, por ejemplo, lesión y muerte celular. Esta es una lesión subletal, ¿no? Una tumefacción turbia o degeneración o cambio hidrópico. Si esta es de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UNT. Y muy interesante de ver cómo pierde cromatina en las células, cómo va perdiendo en general vitalidad, ¿no? Todo el tejido. Muy interesante. Bueno, hay alteraciones esenciales para la transformación maligna que, bueno, obviamente, comúnmente pueden terminar en tumores y obviamente en tumores malignos, en cáncer. Alteraciones esenciales para la transformación maligna pueden ser la autosuficiencia en señales de crecimiento, insensibilidad de las señales inhibitorias del crecimiento,
evasión de la apoptosis, una de las cualidades que tienen nuestras células, potencial replicativo ilimitado, angiogenia mantenida, capacidad de invadir y generar metástasis, y defectos en la reparación del ADN. En este sentido, bueno, afectación de el ADN nuclear, por ejemplo, de la base nitrogenasa, adenina, citosina, timina y guanina. Las fuentes del daño al ADN hay dos tipos principales, como habíamos visto, endógenos y exógenos. Endógenos ya los vimos y exógenos podrían ser, por ejemplo, los rayos UV en la piel o radiaciones ionizantes, ¿sí? O contacto con venenos, ingesta de venenos, etcétera, etcétera, etcétera. La replicación del ADN dañado produce células hijas con mutaciones, consecuencia del ADN original, que generalmente es irrecuperable. Y también existe lo que se llama daño en el ADN mitocondrial, que lo que genera habitualmente cuando estamos intoxicados es, lo podemos sentir como un cansancio tremendo, como falta de energía, porque obviamente, claro, la mitocondria es la generadora del ATP, de nuestra moneda de energía, y si no está funcionando correctamente, obviamente, o en un potencial bajo, vamos a sentir esa falta de energía general, ¿no? Especies reactivas de oxígeno, radicales libres, su producto de la producción constante, pueden inhibir la generación de ATP mediante fosforilación oxidativa y crean un ambiente altamente oxidativo que se conoce como daño del ADN mitocondrial. Es decir, una pérdida de generación de energía que como consecuencia nos va a dar una sensación de agotamiento y también caída del sistema inmunológico indirectamente, ¿verdad? Pérdida de capacidad cognitiva, bueno, de rapidez, de fuerza, incluso hasta para deporte, etcétera, etcétera, en la vida cotidiana. Solemos sentirlo en ocasiones, ¿no? A veces por estrés mismo, ¿no? Siendo el estrés un xenobiótico. Mutaciones en el daño y daños en el ADN, hay dos tipos principales, ¿sí? Y bueno, en general la mutación es un cambio en la secuencia en las bases del ADN, como habíamos visto recién, y las rupturas y daños del ADN que no matan a la célula al bloqueo de la replicación tenderá a provocar mutación y así errores en la replicación subsiguiente. También hay algunos mecanismos que tienen nuestras células. Uno es la senescencia, que es un estado irreversible en el que la célula ya no se divide, y es una respuesta en realidad protectora para el acortamiento de los extremos del cromosoma, ¿no? De los telómeros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la, digamos, apoptosis, que es un mecanismo, obviamente, de autodestrucción, obviamente que va a tener nuestra célula para protegernos de daños mayores, ¿no? Es como un último recurso. Es una alternativa funcional, por el cual, bueno, se impide que una célula con ADN dañado se siga replicando y, bueno, obviamente pueda generar tumores y deficiencias. Estos dos en general son mecanismos de protección. En cuanto al envejecimiento celular, se puede producir por daño en el ADN, que suele indicar sirtuinas. Senescencia replicativa, acumulación de daño metabólico, menor replicación de las células madres y base genética, progeria y síndrome de Werner, bastante común. El adulto fue descrito en 1904 por un oftalmólogo alemán, Karl Wilhelm Otto Werner, y su tesis doctoral sobre cataratas en conexión con esclerodermia, ¿no? Muy interesante. En cuanto a los telómeros, siempre es muy importante recordarlos, los tenemos siempre olvidados, que son los extremos de nuestros cromosomas, ¿no? Obviamente contienen ADN también, y estos, si se acortan, obviamente acortan nuestra duración de vida. Esto puntualmente pasó con la oveja Dolly, ¿no? Con el clon de la oveja Dolly, que digamos, vivió muy poco tiempo porque obviamente tenía los telómeros muy cortos y así se acortó su vida.
Afortunadamente, el ADN tiene mecanismos de reparación, que podemos recordar, ¿no? Especialmente la nucleasa, ADN polimerasa, ¿no? Y las ligasas. Entonces, corte, reparación del daño y, digamos, nueva secuencia de ADN pegada al cromosoma. Generalmente el envejecimiento y la reparación del ADN tiene efectos patológicos en la reparación del ADN pobre. Esto es bastante común y genera un daño, obviamente. Esto ocurre tanto a nivel nuclear como mitocondrial. En cuanto a las patologías que pueden acarrear, cáncer, senescencia y apoptosis, obviamente. Este es un cuadro más complejo que muestra restricción calórica y longevidad. Un artículo muy interesante, también publicado en PubMed, y con distintos factores que intervienen en la supresión tumoral, por ejemplo, el AKT, tumor supresor gene, SGK1, el INDI, bueno, distintos factores que producen reparación del ADN, especialmente si se tiende, esto lo quería agregar porque es muy interesante, con dietas aproximadamente de una reducción del 30% de calorías. Así que bueno, la podemos poner en práctica y nos va a ir muy bien seguramente si tenemos sobrepeso sobre todo. El envejecimiento y la reparación del ADN y efectos patológicos de la reparación del ADN pobre, como vimos antes. La principal enzima es una proteína implicada en la replicación del ADN, que es la ADN polimerasa, y los telómeros están formados también por ADN, como decíamos antes. La función de los telómeros es mantener la integridad de los cromosomas, evitando que se acorten o que se fusionen unos con otros, ¿no? Obviamente es muy importante que estos telómeros se vayan manteniendo con el largo habitual, porque hagamos de cuenta que es una tiza que cada vez que se replica la célula se va gastando, ¿no? Entonces es muy importante que se vaya regenerando. Si eso no ocurre, se va cortando, y eso puede ocurrir, por ejemplo, en daño telomérico. Telómero en griego quiere decir final de las partes, ¿no? Extremos de los cromosomas, en este caso, como se ve en la imagen. Las doctoras Elizabeth Buckbrown y Carol Greider demostraron que el acortamiento telomérico excesivo y por lo tanto el envejecimiento acelerado se puede comenzar incluso en etapas tan tempranas de la vida como en la fetal, asociado a patologías o a defectos de la alimentación de la madre. Otros hábitos, en cambio, como el ejercicio y determinados complementos nutricionales, como vamos a ver hoy, tienen efectos positivos sobre los telómeros, ya que parecen tener la capacidad de despertar una enzima reparadora de los telómeros, que es la telomerasa. ¿Sí? Incluso, bueno, esto les presentó un premio Nobel de Medicina en 2009, ¿no? Vamos a ver lo que se llama límite de replicación, que es Hayflick. En 1998, un grupo de investigadores hizo un descubrimiento que es que cuando se suministra telomerasa a un puñado de células humanas, colocadas en una placa de cultivo, rebasan el límite de Hayflick, es decir, que vivían más. Y en este caso, en este estudio, 50 veces más, ¿no? Obviamente, si empiezan a operar sin control, terminan en tumores, ¿no? En degeneración tumoral. En cuanto a la Universidad de Harvard, lo que se llama secreto de la longevidad, los últimos experimentos de la universidad con la telomerasa y su papel decisivo en la recomposición de las enzimas que forman nuestro ADN demuestran que los mamíferos se pueden beneficiar de la regeneración y rejuvenecimiento, y bueno, que estudiando el genoma por muestras de sangre de centenarios contemporáneos, esto es lo que llamamos un fenotipo extremo, dijo un genetista de Harvard, George Church, quien se encargó de la secuenciación de los genomas, y obviamente lo que se hizo es estudiar puntualmente los telómeros. Esta enzima telomerasa, obviamente, es la que va a ir regenerando, y como vemos en el dibujo, un cromosoma joven o un cromosoma envejecido, ¿no? Envejecido y que va a dar, obviamente, células con menos vitalidad.
Por el contrario, también el alargamiento excesivo telomérico puede contribuir al desarrollo de cáncer. Por ende, lo de utilizar la telomerasa como tratamiento, bueno, está siempre en este juego en cuál es la cantidad que debe usarse y, bueno, obviamente si se sobrepasa, puede degenerar el tejido. A nivel celular, tenemos aproximadamente 114 compuestos básicos, ¿no? Y necesitamos muchos nutrientes para fabricar tanto la telomerasa, ¿no?, como otras enzimas, hormonas, proteínas, factores de crecimiento, factores transmisores, ATP y neurotransmisores. Así que muy importante los nutrientes. Incluso para la actividad química, que tiene un efecto anti-age, obviamente, porque por la mejora del sistema inmunológico y por la protección de tejido que nos aporta. La vitalidad del timo tiene mucho que ver con muchos nutrientes, ¿sí? Es decir, que siempre que nos falte algún nutriente esencial, podemos tener una alteración en el funcionamiento de alguno de nuestros órganos, como por ejemplo la glándula tiroides, el timo, el vaso, ¿no?, etcétera, el hígado. Este concepto de energía vital del que hablábamos tiene mucho que ver con, bueno, cómo vamos a hacer para incorporar energía vital. Porque podemos hablar de antioxidantes y, bueno, ahí vamos a hablar de recuperación de cualquier nutriente que pueda faltar y eso nos va a energizar de alguna manera. Pero si nos queremos revitalizar, tenemos que hablar de energía vital. En este sentido, bueno, lo que se llama prana, chi o energía vital, como lo llamó el padre de la medicina, Normand, lo podemos encontrar en el aire, es muy importante la respiración en este sentido, en el agua pura, lo podemos encontrar en los alimentos crudos, ¿sí? Y lo podemos encontrar en brotes germinados, semillas, frutas, algas, etc. Pero sin cocción, es decir, que una vez que coccionamos un alimento, va a perder prácticamente todo o toda la totalidad de la energía vital, ¿sí? Acá tenemos una foto clara, por ejemplo, de lo que es una manzana, así que podemos ver un poco la potencia de esta energía vital. Cuando comemos una manzana, no solamente comemos los nutrientes de esta manzana, sino también nos alimentamos de esta energía vital, como cuando tomamos agua, cuando respiramos en un lugar, obviamente va a haber más energía vital en un bosque que en un centro de una ciudad, ¿no? En este caso vamos a hablar de ortobiosis y de nutrición, relacionados con la medicina anti-envejecimiento. Ortobiosis va a tener un significado que quiere decir normalidad vital, cuando las cosas funcionan bien. En cuanto a la terapéutica anti-envejecimiento, vamos a hablar de ejercicio, buena nutrición, exámenes regulares de salud, dormir bien, participar de actividades recreativas, envejecimiento saludable, como muy actualizados, ¿no? Qigong, yoga, tai chi, etc. O caminatas, al aire libre, el trote terapéutico. Vamos a hablar de edad biológica versus edad cronológica, esto juega muchísimo, de tratamientos naturales y técnicas, de resultados, de prevención del envejecimiento, programas de desintoxicación, de técnicas antiestrés, meditación y reiki, por ejemplo, y de programas de nutrición, de biocuántica y, por ejemplo, hoy podemos hablar de inhibición, por ejemplo, dentro de lo posible, de efectos de radicales libres, por ejemplo, de energías radiactivas, ¿no? Incluso de web. Vamos a hablar, cuando hablamos de nutrición, por ejemplo, naturista anti-age, de nutrigenómica y nutrigenética. Son dos puntos de vista muy interesantes. Uno que evalúa los alimentos y el otro que evalúa los genes. Pero que van a interactuar, por ejemplo, la nutrigenómica en la expresión de genes y la nutrigenética en la expresión de los alimentos, ¿no? ¿Qué potencia tienen esos alimentos para mejorar, incluso mantener, por ejemplo, estos telómeros más largos, que no se nos acorten tan rápidamente? Obviamente no se ha encontrado la forma de que estos telómeros no terminen desgastándose, pero bueno, sí de enlentecer estos procesos.
En la nutrigenómica es una rama, obviamente, de la genómica nutricional que pretende proporcionar un conocimiento molecular sobre los componentes de la dieta, los componentes activos sobre todo, y confirmando un poquito la aseveración de Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Acá tenemos una escala, ¿no? Nutrigenómica, donde hablamos de dieta general, de alimentos funcionales y de nutrición personalizada. Y lo que está viniendo en la actualidad, y en donde se está apuntando mucho, que es a la nutrición comunitaria, ¿sí? A la identificación de ADN de los nutrientes, a la epidemiología molecular y alimentos biotecnológicos, alimentación con prevención primaria. Bueno, muy, muy interesante porque, bueno, en este sentido de ver a la alimentación como para prevenir y para tratar enfermedades. Bueno, también podemos hablar de la citocromo P45, ¿no? Esta enzima, esta proteína tan importante que nos va a ayudar tanto a, digamos, incluso a eliminar toxinas, por ejemplo, y demás. No voy a adentrar en eso porque ya lo conocen muchísimo. La visión antienvejecimiento va a estar relacionada al estudio de los telómeros, especialmente relacionado con la edad biológica. Análisis y hábitos alimentarios, o la composición del estado físico y psicológico de la persona, a la analítica, a la bioimpedancia, y como hablábamos hoy con Silvia y con otros profesionales del colegio, lo que es el perfil genético, ¿no? El aging chip y especialmente el mapa genético que hoy en la actualidad se ve mucho en epigenética, que bueno, es un tema que no vamos a ver hoy, pero muy, muy interesante tener la foto de nuestro genoma, es algo increíble. Y es una realidad hoy, ¿no? Y la terapia génica, como hablamos también hoy en el tema de autismo. Bueno. Algunas pautas para vivir más, por supuesto, es querer vivir más desde ya, si no queremos es muy difícil. Razón o propósito de la vida, bueno, tener una creencia espiritual sólida también ayuda, pensamientos filosóficos, pensamientos saludables, la actividad mental variada, es decir, estimulación neuronal, actividad física, como vimos antes, de bajo impacto y de mucha incorporación de energía vital, y un medio ambiente saludable y cierta restricción calórica que mejoran las pautas de longevidad. La terapéutica en medicina de envejecimiento va a apuntar al equilibrio y moderación de los alimentos. Ahí hablamos hoy de un 30%, bajar un poquito la dieta, que nos quedamos con un poquito de hambre a veces, no mucha, porque estimularíamos, obviamente, genéticamente el aumento de peso, ¿no? Pero sí para dar un equilibrio a nuestro organismo, que no nos falten oligoelementos, vitaminas y minerales, antioxidantes, nutrientes esenciales, especialmente de buena potencia vibracional, alimentos crudos fundamentalmente y ricos en vitaminas, en enzimas activas, por ejemplo. Cuando hablamos de antioxidantes endógenos y exógenos, obviamente algunos los producimos, como es el caso de, bueno, la vitamina D, ¿no? Y otros antioxidantes, muy poquito, vitamina B. En alguna época producíamos mucha más cantidad de vitamina C. Hoy la cantidad de vitamina C que producimos son significantes, 15 miligramos, 20. Así que muy poquito y necesitamos incorporarlos en forma exógena. Betacarotenos, vitamina C, D, E, zinc, bueno, manganeso, magnesio, coenzima Q10, curcumina, clorofila, ácidos grasos como el omega 3, flavonoides, licopeno, quercetina, glutatión, bueno, hay muchísimos. ¿Sí? Muy interesante todo el avance que hay en el estudio de los antioxidantes, especialmente tanto en medicina, bueno, nutrición ortomolecular como en medicina antienvejecimiento. ¿Sí? Los complejos B que combaten radicales libres, en general, todos los antioxidantes combaten y neutralizan radicales libres, y por eso son tan importantes porque, bueno, obviamente inhiben el daño en el ADN, con lo cual también inhiben el daño en los telómeros, con lo cual obviamente prolongan sin duda la existencia humana, ¿no? En dosis adecuadas, bien indicados, ¿sí? Sin abusos, y bueno, en eso es muy, muy importante.
y son especialmente importantes también para la síntesis de algunos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, ¿no? Que, bueno, tan importantes hoy en la actualidad, sobre todo con los niveles de estrés que muchos seres humanos manejamos y manejan. Hay muchos rejuvenecedores indiscutidos, el cloruro de magnesio, como se probó en España, que es un gran rejuvenecedor cardiovascular, increíble, algo tan simple, ¿no? En dosis de 500 miligramos aproximadamente durante un año demostraron en estudios científicos, obviamente clínicos, digamos, mejorar la salud cardiovascular. El rejuvenecimiento puntualmente. Los procarotenos, acá hablamos de procarotenos como lo de jugo de zanahoria o zanahorias ralladas y demás, con propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Esto lo descubrieron un grupo de la Universidad de Oxford, digamos puntualmente gastroenterólogos. Bueno, el aloe vera barbaensis miller, tan pregonado por los papiros de Evers, la vitamina C en dosis, digamos, terapéuticas, la vitamina E en alta dosis ha demostrado inhibir el envejecimiento celular, y obviamente, bueno, el glutatión, la coenzima Q10, la curcumina, el azafrán, por ejemplo, en degeneración macular, etcétera, etcétera. Otras hierbas y extractos como el ginkgo biloba, la moringa, el ginseng, el jengibre, la guayaba, la papaya, espirulina, clorela y hongos también han demostrado efectos antioxidantes muy importantes y de prevención del envejecimiento y especialmente del daño en el ADN por radical libre. En distintos niveles de acción, ¿no? A nivel de la membrana lipídica, por ejemplo, vitamina E, carotenos, polifenoles, flavonoides y ubiquinol 10, en el medio acuoso la vitamina D y los complejos B, y en relación con metales pesados, ferritina, transferrina, lactoferrina y pseudoplasmina, fuentes naturales como la zanahoria, la levadura de cerveza, el extracto de piña de león, polvo de acacia, vitamina A y C, flavonoides, germen de trigo, coenzima Q10, ya lo hemos nombrado anteriormente, el procaroteno es muy importante y el selenio como micromineral. Las vitaminas, obviamente hidrosolubles o liposolubles, actúan en distintos medios, como vimos recién, es decir, que la combinación de estas vitaminas, que no falte ninguna de ellas, hace que puedan actuar a todos los niveles del organismo. Como vemos en esta imagen, distintas vitaminas actúan también a nivel de distintos órganos. Es decir, que podemos ver el uso terapéutico de las vitaminas activas, incluso de los alimentos o incluso de los suplementos, en dosis adecuadas, por supuesto. Voy a dar algunos ejemplos, como la carnitina o vitamina B11, un aminoácido que participa a nivel vascular y reduce los niveles de triglicéridos y de colesterol. Se está utilizando mucho en obesidad, por ejemplo, también en entrenamiento físico, en algunas disciplinas como el fisiculturismo. Y bueno, también su carencia refleja mucho cansancio, debilidad muscular, cardíaca, etc. La cianocobalamina, obviamente, la vitamina B12 activa, o también, como se está usando en muchas partes del mundo, la metilcobalamina, especialmente en dosis carentes, obviamente, o en problemas de absorción, incluso por déficit de factor intrínseco, o por úlcera gástrica, por otros problemas de colon irritable y déficit de absorción. Esta vitamina B12, obviamente, existe en algunos alimentos, incluso está probado que existen alimentos de origen vegetal, se dice que no, pero sí existe, sobre todo y muy especialmente en algunos tipos de algas. En la nori coreana, por ejemplo, es una de las más cantidades de B12 de metilcobalamina poseen. Muchos artículos que, bueno, no vamos a ver hoy en PubMed al respecto, por si a alguien le interesa. Vitamina B13 o ácido orótico, que es un precursor de ácidos nucleicos y metaboliza el ácido fólico y la vitamina B12. La vitamina B15, el ácido pangánico, un antioxidante que protege las células y prolonga el promedio de vida de las mismas, ¿no? Así que lo vamos a encontrar mucho en los frutos secos, esta vitamina B15. Un alimento que contiene prácticamente todo el complejo B menos la B12, por ejemplo, la levadura de cerveza. Así que es importante incluirlo. Las semillas de sésamo, de calabaza, el arroz integral o yamaní, y en general todos los cereales integrales contienen
ácido pangámico o vitamina B15, bueno, tan importante en este sentido como antioxidante. La vitamina B17 o la de Trile, que dio tanto que hablar en una época que se dio como anticancerígeno y se promovía el consumo de semillas de damasco, que bueno, por otro lado eran tóxicas, pero sí lo podemos encontrar, por ejemplo, en la levadura de cerveza, ¿sí? Así que muy, muy interesante, también en el melocotón, en el albaricoque, en la manzana, en la mandarina. Estos alimentos son muy importantes, ¿sí? Y contienen esta vitamina B17 que tiene cierto efecto antitumoral y antiinflamatorio. La vitamina B22 de la aloe vera barbadensis Miller, por ejemplo, con su gran potencia antiinflamatoria y antioxidante, inhibidora de radical libre, de efecto radical libre sobre las células y el ADN. Obviamente, bueno, además de ser regenerativo y laxante suave, se está utilizando mucho en dermatología, pero también puede utilizarse en forma interna. La vitamina BH o inositol, bueno, algunas fuentes también, digamos, hace que, por ejemplo, las bacterias intestinales producen liberación de inositol del ácido pítico, por ejemplo. Lo podemos encontrar en cítricos, granos enteros, nueces, semillas y legumbres. Una ingesta de 1000 miligramos es ideal. Propiedades funcionales fisiológicas de la vitamina C. Por ejemplo, la vitamina C, obviamente, como precursor del colágeno, ¿no? Obviamente, gran parte del tejido conectivo, elastina, fibronectina, proteoglicanos. En general, la vitamina C, hay un déficit tremendo en la población de vitamina C. Creemos que porque comemos una mandarina por día tenemos la dosis adecuada. Y bueno, originalmente éramos seres caminadores recolectores y se dice que especialmente frugívoros y que comíamos grandes cantidades de vitamina C, incluso 10 gramos diarios, con lo cual perdimos la capacidad de generarlo. Y bueno, puntualmente un premio Nobel que fue Linus Pauling, de bioquímica, recomendaba las dosis altas de vitamina C que él mismo consumía en dosis ortomoleculares, llegó a consumir hasta 14 gramos por día a sus 96 años de edad. La vitamina D o vitamina solar, obviamente tan importante, utilizada hoy en tratamiento complementario, incluso en COVID, en dosis altas, y bueno, tan preventivo obviamente de la osteoporosis, ya relacionada con el estado de ánimo, ¿no? De su déficit con depresión, y con la salud intestinal y con preventivo del cáncer de colon. Así que bueno, ideal que no nos falte vitamina D, vitamina solar o tener cierta exposición solar saludable. La vitamina E, por supuesto, existen las dosis diarias requeridas, pero también podemos hablar de dosis ortomoleculares. Linus Pauling puntualmente recomendaba dosis de 200 a 400 y él consumía 800 unidades. Está demostrado que 400 unidades sí inhibe el envejecimiento celular, en cierta manera. Bueno, supongo que en algún momento se probará lo que él decía, que 800 unidades internacionales nos protege de este envejecimiento prematuro, obviamente. La vitamina F, bueno, acá tenemos los ácidos linoleico, especialmente esta relación omega 3, omega 6 tan perdida en nuestra dieta diaria en Occidente, en donde hemos perdido esta relación. Hoy la relación a veces es 1 omega 3 por 20 omega 6, y en la antigüedad era, digamos, 1:1. Tenemos que volver a esa relación de omega 3, omega 6, y estimular el consumo de omega 3, incluso, obviamente, de suplementos si es necesario, de omega 3, para mejorar nuestra expectativa de vida. Por ejemplo, de fuentes saludables como el aceite de chía o la semilla de chía o de lino. Son fuentes muy, muy interesantes, también con el componente ALA, EPA, DHA, ¿no? La linaza es muy conocida y es muy fácil de preparar. Y también produce, digamos, muchos beneficios a nivel gastrointestinal. Un estudio de la Universidad de Harvard, titulado The Preventable Causes of Death in the United States, Comparative Risk Assessment of Dietary Lifestyle and Metabolic Risk Factors, las causas prevenibles de muerte en Estados Unidos, una comparativa de riesgo
especialmente con la dieta y el estilo de vida y factores de riesgo metabólico, reveló que una deficiencia de omega 3 causa un número alarmante, aproximadamente 72.000, 96.000 muertes al año. Tremendo. Vitamina K, bueno, hablamos muy poco de la vitamina K, ¿no? Tan importante para incluso la producción de plaquetas. Y bueno, fuentes dietarias como las hojas verdes y las frutas, y también de la vitamina K2, de la cual no hablamos casi nunca, tan importante, también de las hojas verdes y de las coles, para especialmente la prevención, sobre todo en mujeres, de la osteopenia y de la osteoporosis. Así que siempre es recomendable en algunos fermentos como el chucrut, el natto japonés, los cacahuates, el maní, frutos secos, el trigo, contienen K2, tan importante para, digamos, la fijación del calcio a nivel óseo. El resveratrol, que lo conocemos todos, el antioxidante del vino, tan importante, se recomiendan dosis siempre entre 50 y 500 miligramos, dependiendo del caso. Obviamente, también se recomienda la ingesta de vino de buena calidad, especialmente de vino tinto, y de jugo de uva puntualmente, porque bueno, no es que los resveratrol están en el vino, sino que están en la uva. Asimismo, de frutos como las moras, ¿no? La murra, etcétera, etcétera, que en nuestra región existen en abundancia. La quercetina, muy relacionada en un estudio ahora también en tratamiento complementario para COVID, un estudio que está realizando España e Italia, con dosis altas de quercetina, y que, bueno, lo podemos encontrar en la cebolla colorada, en el repollo colorado, en la remolacha, ¿no? En los rabanitos, así que, bueno, en el vino tinto también. Muy interesante la quercetina, no nos puede faltar. No, en realidad sería bárbaro que no nos falte ninguno de todos estos antioxidantes, porque su acción es sinérgica, ¿no? Las astaxantinas, obviamente, bueno, estoy recomendando muchísimo astaxantina, por lo menos en los pacientes, por su alta potencia antioxidante, unas 550 veces más antioxidante que la vitamina E, y 800 veces más antioxidante que la coenzima Q10, ¿no? Así que de una microalga, Haematococcus pluvialis, es un descubrimiento no muy lejano y se va a empezar a utilizar cada vez más en tratamiento anti-envejecimiento, ¿no? El alfa-lipoico o ALA, muy presente en los jugos verdes. A lo práctico vamos a pensar en eso. Alfa-lipoico o ácido teóptico, y bueno, recomendaciones siempre están entre 100 y 600 miligramos al día, dependiendo cuál es el uso. De venta, obviamente, público hay cápsulas de 600 miligramos, e incluso se ha logrado recomendar hasta 1200 miligramos, por ejemplo, en dolores periféricos, ¿no? Muy interesante. Se utiliza mucho en tratamientos para úlceras periféricas, etcétera, etcétera. Un estudio publicado por los archivos gerontológicos que reconoce que la menopausia es a menudo acompañada de procesos degenerativos como arteriosclerosis y cambios atópicos de la piel, y una aceleración del envejecimiento inhibido por alfa-lipoico, ¿sí? El ácido málico, tan importante, se usa mucho comúnmente en los tratamientos para limpieza hepática, o yo digo limpieza canalicular. En general, bueno, obviamente también están indicados en la fatiga crónica y en la fibromialgia. Muy interesante, ayuda a eliminar especialmente el barro biliar que puede encontrarse en la vesícula, etcétera, etcétera. Y bueno, combinado con magnesio suele aplicarse en tratamientos de cálculos pequeños. Bueno, esto es en un área muy profesional, muy personal, y que debe ser tenida en cuenta con mayor responsabilidad profesional, ¿no? Vamos a encontrar en cerezas, albaricoques, arándanos, melocotones, ruibarros, ciruelas, tomates, peras. Es decir, alimentos que podemos tener al alcance en el día a día, ¿no? Y los minerales macro y microminerales, que bueno, habíamos nombrado antes, todos conocemos. El sulfato de magnesio, muy utilizado en este tipo de tratamientos también de limpieza hepática y en hipomagnesemia, en arritmias, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante el magnesio como antioxidante. Habíamos visto que un estudio español demostró cierto rejuvenecimiento vascular en un año. Obviamente que los efectos nunca son inmediatos.
La transmutación biológica de Kerbein demostró, esto es muy interesante, lo pongo a nivel anecdótico nada más, cómo en el cuerpo algunos minerales pueden transmutarse. Después pueden verlo y encontrar este artículo muy interesante. Se utiliza incluso a veces en ganadería, ¿no? Pero bueno, falta mucho estudio al respecto, pero sí se ha observado esta transmutación biológica. Los carbohidratos en general, sacarosa, lactosa y maltosa, las proteínas, sobre todo, tener en cuenta la cantidad de proteínas que requiere nuestro organismo para estar sano, entre 0,8 y 2 gramos por kilo de peso, no abusar y que no haya carencia. Especialmente en deporte, tener en cuenta especialmente los aminoácidos esenciales, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, teonina, triptófano, valina, fundamentalmente. Y los condicionales que, bueno, cuando nos enfermamos, estamos débiles, pasan a ser esenciales, la metilina y la arginina. Siempre los alimentos tienen que tener esto y, obviamente, grasas de buena calidad, como hablamos en general con el omega 3. No debe faltar el agua, recordemos que siempre, me gusta mostrar esta fórmula de Van Norden, que se ha perdido, me encanta compartirlo en el colegio hoy, con un 66% aproximadamente de agua, 16% de proteína, 13% de grasas y 5% de glúcidos. En cuanto a fitonutrientes, obviamente de los vegetales crudos, priorizando estos por sus principios activos, fundamentalmente los heteróxidos, ¿sí? Los flavonoides, los polifenoles, en general los flavónicos, los terpenoides, los alcaloides, etcétera, de los que tanto hablamos permanentemente y que podemos encontrarlos en nuestra dieta. Y eso es lo ideal y lo práctico, encontrarlos en nuestra dieta. Y si nos faltan, bueno, sí es muy importante suplementarlos si no tenemos acceso a los mismos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos efectos de estos principios activos en distintas patologías y para qué podemos utilizarlos, ¿sí? Por ejemplo, las catequinas neutralizan radicales libres y podrían reducir el riesgo de cáncer, ¿sí? Así que es muy interesante y pueden acceder a esto. Los lactobacilos del kéfir, como probiótico, mejoran la salud gastrointestinal. Las incidencias de los alimentos como efectos anti-envejecimiento es la base de la medicina, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Pero también mecanismos de defensa, recuperación de enfermedades, procesos de rejuvenecimiento, mejoría de condiciones físicas y mentales, mayor rapidez mental, memoria, aporte de nutrientes para formar enzimas, como habíamos visto, la telomerasa, que nos mantiene los telómeros en mejores condiciones. Obviamente los probióticos están recomendados por la Organización Mundial de Gastroenterología. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, con un tratamiento antibiótico es muy importante volver a repoblar la flora intestinal. Entre los probióticos, obviamente, vamos a hablar de kefir, kombucha, ¿no? El natto japonés, ¿sí? El chucrut, etc. Han sido probados in vitro e in vivo este efecto en estados patológicos como diarreas, infecciones del sistema urinario, desórdenes inmunológicos, intolerancia a la lactosa, y siempre es beneficioso, obviamente, cuando está bien recomendado. Los prebióticos los utilizamos en la dieta habitualmente, ¿no? Es muy importante la fibra dietaria como probiótico. Este es un estudio de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, que ha demostrado esto y además que, obviamente, la fibra dietaria, digamos, promueve la replicación y la reproducción de bacterias beneficiosas para nuestro organismo, ¿no? No olvidemos que aproximadamente la mitad del contenido de materia fecal son bacterias, ¿no? Y estas bacterias, en general, si son de buena calidad, también... Siempre como segunda prioridad después del corporal, ¿no? Los simbióticos, bueno, son cuando tenemos ambos, ¿no? Algo que es probiótico. En cuanto al evento en sí, Marcelo, sí. Yo, fuera de especificación, no zafamos de hacerlo porque el rendimiento final va a ser bajo. Por favor, si son tan amables, si cortan Vanessa Rieder y la persona que está hablando, el caballero que está hablando, si es tan amable. Muy bien. Disculpa, por favor. Continuamos. Para vivir una edad avanzada, tenemos obviamente
que evitar las causas de la muerte, ¿no? Eso es indefectible. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron una lista de 10 causas principales de muerte en 2005 en los Estados Unidos. Enfermedad cardíaca, cáncer de rama cerebral, enfermedades crónicas, de vías respiratorias inferiores, bueno, los accidentes, obviamente, no son tan no fáciles de prevenir. La diabetes, fundamentalmente hoy en el hombre, fundamentalmente más que en la mujer todavía. Enfermedades como el Alzheimer, la influenza, bueno, lo que vemos hoy, ¿no? Enfermedades virales, respiratorias, digamos, que puedan colonizar nuestro organismo, nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis, septicemia, etc. La restricción calórica de la longevidad, este es el mismo artículo que vimos anteriormente, y le doy mucho hincapié porque, bueno, es tan fácil, podemos restringir un 30% de nuestra dieta diaria, cuidando de que no nos falten nutrientes, especialmente lo que son hidratos de carbono refinados, grasas saturadas, por ejemplo, y lograr mejora en la longevidad. Así que sí, muy importante, bueno, combinado obviamente con ejercicio físico y control del estrés. La meditación es una buena también. Potenciación de la digestión de la lactosa, modulación del sistema inmune, beneficios de la salud, reducción de las cifras de colesterol y obviamente de la actividad antidiarreica, son beneficios de las bacterias probióticas, ¿sí? Generalmente lactobacillus, bifidobacterias y levaduras. En la relación prebiótico-probiótico igual simbiótico, como habíamos visto anteriormente, y bueno, obviamente la utilización de alimentos funcionales, hoy incluso de los principios activos que contienen estos alimentos funcionales, que habíamos visto muchos de ellos, ¿qué van a hacer? Y mejoran los mecanismos de defensa, previenen algunas enfermedades, retrasan procesos de envejecimiento y controlan y mejoran las condiciones físicas y mentales, que no es poco, ¿no? Nos ayudan también, obviamente, a nivel espiritual cuando no tenemos dolores, podemos concentrar más nuestra vida en nuestros objetivos, etc. Así que, bueno, en general las vitaminas tienen propiedades energizantes, afrodisíacas, antiestrés, nutritivas, alcalinizantes, favorecen en general, como los probióticos también, la espermatogénesis y obviamente inhiben el daño radical libre, como es el caso de la maca, como es el caso de, por ejemplo, el ajo y la cebolla, ¿no? Acá tenemos compuestos como la glutationa, la lisina, el ajoeno, bueno, etcétera, saponinas, ¿no? Ácido cafeico, con propiedades antibióticas, antiinflamatorias, antiaromáticas, ¿no? Antimutagénicas. La cebolla, ¿no? Como vimos, su potencia en quercetina, por ejemplo, la cebolla colorada, tan importante. La granada, ¿no? La granada bíblica, tan importante, tan rica en pectinas, taninos, antioxidantes, flavonas, ácido fólico, fibra, ¿no? Disminuyen la presión arterial, disminuyen el colesterol, y por eso actúan como antienvejecimiento, sobre todo porque tienen el triple de polifenoles, por ejemplo, que el vino, el arándano o el té verde. Aproximadamente similar al té blanco, la granada. La cúrcuma con su principio activo curcumina, con su potencia inmunostimulante, antiinflamatoria, tan conocida ya desde 610 a.C., ¿no? En la India se utilizaba ya como la medicina ayurvédica como antiinflamatorio, y también para tratamientos de la piel, ¿no? Muy, muy importante. Así que intervienen 150 actividades, y en sus hojas posee fósforo, hierro, vitamina C, D, yodo, lactonas, calcio y alcaloides. El azafrán, por ejemplo, que se ha visto involucrado en regeneración macular, especialmente en procesos de degeneración macular, se ha visto que ha frenado estos procesos en estudios clínicos muy importantes. Y el Barbadensis mil, el aloe vera verdadero, el que aparece en los papiros de Evers, obviamente ya utilizado en shampoos, en cremas, en estética corporal, obviamente, y también por uso interno, con cierto efecto laxante e inhibidor como antiinflamatorio, obviamente, de la carcinogénesis. Luego, bueno, obviamente otros compuestos minerales, mucílagos, saponinas, fitoesteroles,
hormonas vegetales, ¿no? Y enzimas, y la B12 B22, perdón, como habíamos visto anteriormente también. ¿Sí? Las acciones del aloe, puntualmente, lo pueden ver aquí en esta tabla, y bueno, lo van a tener copiado aquí para bajarlo cuando gusten, muy interesante. Y el té blanco que se promovió era un secreto, lo de la medicina china hasta aproximadamente 2009, y luego se empezó a promover su consumo porque contiene el triple de flavonoides que el té verde. Y bueno, muy interesante su uso como culturalmente y tradicionalmente en la medicina china como anti-envejecimiento. Este puntualmente es un estudio del American Journal of Clinical Nutrition, que demostró el efecto antioxidante del té blanco, especialmente en enfermedad cardiovascular y cáncer. Los jugos verdes, bueno, muy ricos, como decíamos antes, en ácido tóxico, en alfa-lipoico, con complejos B, en hierro, especialmente cuando hay contenido de vitamina C o de ácido cítrico, para la generación de sulfato ferroso, muy interesantes, y su contenido también en clorofila como antioxidantes. Muy fácil de realizar, uno muy famoso fue el wheatgrass, o jugo de pasto de trigo, que bueno, ya está en venta prácticamente en todos los países, pero es muy fácil también hacer un jugo verde hoy en la actualidad, incluso con consumo de espirulina o clorela, según el caso, y bueno, siempre bajo control. Acá hay 7 organizaciones internacionales de salud que nos recomiendan dietas muy ricas en vegetales, especialmente cuando la OMS declara las carnes y potencialmente los derivados cárnicos como cancerígenos, como dentro del grupo 1, cancerígeno para el ser humano, y a la carne potencialmente cancerígena, porque depende mucho de su origen, elaboración, el procesamiento. Por ejemplo, la carne quemada es cancerígena, etc. Un panel de 22 científicos ha demostrado esto. Un lindo artículo de la Organización Mundial de la Salud está en la página de la Organización Mundial de la Salud cuando buscamos carcinogenicidad del consumo de carne. El Fondo Mundial de Investigación del Cáncer del Reino Unido también recomienda las dietas bajas en carnes en general, y por supuesto en derivados cárnicos, y muy ricas en fibra y alimentos de origen vegetal, como vimos hoy. La revista Cancer Research, del 1 de febrero de 2006, también recomienda lo mismo, una dieta muy rica en antioxidantes, en alimentos crudos, ¿no? en alimentos de origen vegetal. La Academia de Nutrición y Dietética de Canadá obviamente afirma que las dietas, por ejemplo, vegetarianas, naturistas, adecuadamente planificadas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y proporcionan beneficios para la salud y el tratamiento, incluso de enfermedades como vimos hoy. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. La Organización Mundial de la Salud, en su libro Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas, y esto es importantísimo, nos dice que cuantos más productos de origen animal se consumen, más tasas de enfermedades crónicas se producen. Se recomienda, por lo tanto, una dieta basada en productos de origen vegetal, usualmente llamado plant-based diet, es decir, cuanto menos alimentos de origen animal consumamos, digamos, menor tasas, lo decimos al revés, menor tasas de enfermedades crónicas, obviamente, podemos encontrar. También un artículo de la Organización Mundial de la Salud. Y la Sociedad Americana del Cáncer, que recomienda que la mayoría de los alimentos elegidos sean de origen vegetal. Al mismo tiempo, esto hace también que bajemos este nivel de calorías en un 30% y promovamos la longevidad, ¿no? La Fundación, por ejemplo, del Canadá del Cáncer y la Apoplejía recomienda también el uso de cereales integrales, verduras, en vez del uso de carne como pieza fundamental, también la incorporación de leguminosas. Las guías dietéticas unificadas de la Sociedad Americana del Cáncer, la Sociedad Americana del Corazón, institutos de Estados Unidos de Salud y la Academia Americana de Pediatría dicen y hacen una llamada al consumo de una dieta basada en gran variedad de alimentos vegetales, incluyendo alimentos derivados de cereales, verduras, frutas, leguminosas, para reducir el riesgo de enfermedades crónicas graves. Interesante, ¿no? La dieta vegetariana ha variado la genética de poblaciones humanas que sintetizan ácidos grasos a partir de vegetales, muy interesante, de la Cornell University de Estados Unidos, ¿sí? Una investigación basada en un proyecto de 1000 genomas, y descubrieron que poblaciones opuestas en sus dietas tienen variaciones genéticas distintas.
los vegetarianos y veganos sintetizan con mayor eficiencia los ácidos grasos esenciales de origen vegetal, como el omega 3. La dieta vegetal y la longevidad, obviamente, como vimos anteriormente, publicado artículo en la Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, obsérvase una menor incidencia de cáncer en este colectivo con estas dietas muy ricas o prácticamente de origen vegetal. Y bueno, para decirles muchas gracias por la participación hoy, obviamente por haber escuchado la ponencia, que la OMS recomienda que debemos consumir al menos 5 frutas y verduras por día para mantener la salud. Esta fue lo que se llamó Iniciativa 5 al Día de la OMS, y bueno, lo promovemos también desde la Asociación Naturista y bueno, desde aquí, desde esta ponencia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Excelente tu ponencia. Poco hablaste del agua, la pasaste así nomás, pero bueno, tiene su importancia, ¿no? También en todo esto. Porque Sí. es fundamental la hidratación y la suma de todo eso. Y te quisiera decir, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, a mí no me resultó la dieta vegetariana. Empecé a sentirme muy mal, y mi doctora, que también es especialista en esto, me dijo que probablemente tuviera mucho que ver que soy de sangre O positivo. Entonces dice que como es la más vieja del mundo, viene de los antiguos, que eran más que nada cazadores, ¿no? Y que por eso me estaba costando tanto y realmente me sentía muy mal. Entonces, sumé la carne, me empecé a sentir un poco mejor, y bueno, y hago un poco de carne con el resto de verdura. Vos hiciste en este caso mucho hincapié en que la verdura sea exclusivamente cruda. No puede ser la verdura como normalmente a veces la comemos ligeramente blanqueada. Bueno, Silvia, sí, muy interesante lo que decís, porque bueno, cada caso es particular. También Claro. se llaman dietas de transición. A veces no conviene pasar directamente o abruptamente de una dieta a la otra, sino que ir cursando dietas de transición que producen un acostumbramiento. Por ejemplo, el que está desacostumbrado de comer alimentos crudos, a veces repentinamente puede producirle mayor movimiento intestinal y demás. Pero una dieta de transición puede lograr que uno se vaya adaptando a la nueva dieta, a una dieta más saludable, ¿no? En general, bueno, pero los antiguos en esto, ahí difiero porque todos los antropólogos coinciden que el hombre original era frugívoro. Entonces, de hecho, nuestra dentición no es de carnívoros, mucho menos. Después, bueno, sí, el consumo de carne fue una adaptación a los climas fríos, cuando el ser humano se adentró en los climas fríos, etc. Por ende, nuestro sistema digestivo está muy adaptado, ya se acostumbró al consumo de carne, pero está muy adaptado originalmente al consumo de alimentos de origen vegetal, por eso es tan largo. Fíjate que los animales carnívoros tienen un intestino muy cortito para que se lo llama índice de longitud. Esto lo manejan mucho los antropólogos, generalmente 1,3, para que no se produzca la putrefacción intestinal en el transcurso, en el trayecto de la digestión. Y nosotros tenemos un intestino bien larguito, más de vegetariano, ¿no? Más como el gorila, ¿sí? Entonces, si consumimos muchos alimentos de tipo putrefactivo, quiero decir, cárnicos, embutidos, huevos, corren riesgo, si no hay suficiente alimentos con fibra y movimiento intestinal, de generar bacterias de putrefacción a nivel intestinal. En este sentido, hubo un trabajo muy lindo que hizo mi abuelo Juan Estedolín con el doctor Kellogg, el famoso doctor Kellogg, que se llamó Bacterias de putrefacción intestinal, y en ese trabajo se dosaba por gramo de cada alimento qué cantidad de bacterias de putrefacción. Por ejemplo, los huevos esos muy baratos del supermercado, que a veces están 6 meses en la góndola,
o apilados en un depósito pueden tener hasta 200 millones de bacterias de putrefacción por gramo. Entonces es muy importante sí elegir los alimentos frescos y, en mi opinión, en mayoría fermentativos, no putrefactivos. En ese sentido, sí, las dietas de transición son importantes porque, bueno, no todo el mundo está acostumbrado y si uno quiere avanzar en una dieta, por ejemplo, vegetariana, puede hacer dietas de transición. Por otro lado, lo del agua, que es tan importante que mencionabas, que me pareció genial tu aclaración, porque bueno, los dos alimentos más importantes sí son el oxígeno y el agua. Entonces podemos decir, ¿no? Y el 70% de nuestro organismo es agua. Nosotros creemos que nuestro organismo es muy sólido, pero básicamente es una sopa. Es más agua que sólido. Y bueno, la forma la da también el colágeno, ¿no? Que hablamos hoy. Por eso es tan importante el colágeno y la vitamina C y todo lo que dijimos. Así que, en general, la dieta cruda, ¿por qué te hablo de dieta cruda? Porque, bueno, existe lo que un científico suizo llamó, Kuchakov, puntualmente, llamó leucocitosis digestiva de Kuchak. Entonces él dividió a sus pacientes en 3 grupos. A un grupo le dio alimentos cocidos, a otro grupo le dio alimentos crudos cocidos, y a otro grupo le dio alimentos crudos nada más. Y descubrió que aquellos que comían solamente alimentos cocidos exclusivamente, presentaban un aumento de glóbulos blancos y mil infección, que se llama leucocitosis digestiva, de 4 horas de duración. Y, bueno, digamos que si esto se repetía todo el tiempo, todos los días, generaba un desgaste del sistema inmunológico, obviamente, y una cortina de humo también para distintas inflamaciones e infección. Y terminó recomendando, obviamente, por este motivo, una dieta al menos 50 y 50, es decir, por lo menos 50% crudo para inhibir este nivel de inflamación. ¿Pero por qué? Es muy fácil. El ser humano, podemos decir que es el único animal, entre comillas, que cocina. Y originalmente no cocinábamos. El fuego fue un descubrimiento posterior. Por ende, nuestro organismo sensa el alimento totalmente cocido prácticamente como un organismo extraño. Entonces, requiere siempre de alimentos crudos, también ricos en energía vital, porque si no, empezamos a estar carentes por esa vía, obviamente. Nosotros absorbemos la energía vital, o prana o chi, por la lengua. Entonces, muy importante la incorporación de alimentos crudos, germinados, de semillas, de jugos verdes, por ejemplo. También para potenciar nuestra vitalidad general, a través de lo que Hipócrates llamó en hormonas o energía vital. Bueno, acá Lucía pregunta, ¿existen estudios científicos que avalen los beneficios de consumir suplementos dietarios? Ejemplo, el quelat, que contiene zinc, magnesio y selenio. Puso un ejemplo muy, muy de moda, ¿no? De lo que hoy están promocionando, Lucía. Sí, podés buscar muchísima información y estudios clínicos en PubMed, sobre todo, que bueno, es un sitio muy prestigioso de publicación médica, obviamente por las propiedades por separado, ¿no? Y pueden ser sinérgicas. El zinc y el selenio, por ejemplo, en ese caso, para la memoria, ¿sí? Los beneficios que tienen para las neuronas del área de la memoria. Pero fundamentalmente, siempre, por lo menos desde el punto de vista que lo vimos hoy, como efecto antioxidante, antirradical libre. El zinc es promovedor de una mejora del sistema inmunológico. Así que, bueno, eso también hace que tenga un efecto antienvejecimiento, ¿no? No es un efecto mágico, sino que es un efecto a través de su potencia antioxidante. Y el zinc, que es un macromineral, tiene esa particularidad muy importante. El zinc lo ninguneamos. Tenemos casi tanto zinc como hierro en sangre y nunca lo pedimos en los laboratorios. Muy importante pedir el zinc sérico, el selenio sérico de los pacientes para evaluar bien, porque es muy común pedirle zinc y selenio sérico a los pacientes y lo tengan mal, y están con déficit. Entonces, bueno, ahí aparecen estas terapéuticas. Y si no se hace a través de la alimentación, es bueno hacerlo a través de los suplementos.
¿Cuál es la mejor forma, pregunta acá Lucía, cuál es la mejor forma de consumir probióticos? ¿Sirven los yogures? Bueno, los mejores probióticos, en general, bueno, muchas personas que toleran los lácteos utilizan los yogures, ¿no? Pero hay muchísimos otros probióticos, los más famosos y antiguos, como el kefir, por ejemplo, que son originarios de las montañas del Cáucaso, que los usan los unzas, los más longevos de la humanidad. Tienen, por ejemplo, 10 tipos distintos de lactobacillus. O sea, incluso el lactobacillus kefir, que es característico del kéfir, ¿no? Y otros, por ejemplo, originarios de Mongolia, de la Unión Soviética, como la kombucha, que se hizo famosa cuando lo tratan al expresidente de Estados Unidos, Reagan, por el Alzheimer y el cáncer que tenía. Un médico ruso lo tratan con kombucha y tiene una mejoría, y a partir de ahí se hace famoso la kombucha. El natto japonés, que es tradicional, que es un garbanzo fermentado. El chucrut, tan famoso de Europa, contienen estas bacterias que son muy beneficiosas para nuestra salud intestinal y por ende, obviamente, no olvidemos que la mayor cantidad de serotonina que se produce en el organismo se produce, por ejemplo, a nivel intestinal. Entonces, necesitamos de esta inteligencia bacteriana, si lo queremos llamar, se llama segundo cerebro, que esté sano el intestino. Sí. Que esté sano, que tenga una buena microbiota, para tener una buena salud, una buena digestión, no tener molestias, tener un buen tránsito intestinal, una buena absorción de los nutrientes, y obviamente inhibir cualquier potencialidad que tengan las bacterias putrefactivas, algunas cándidas, parásitos, etc. Entonces, es muy importante, por ejemplo, recomendarlo después de un tratamiento antibiótico. Y a veces no se hace. Entonces, importantísimo, ¿no? Proteger No, nuestra y más microbiota. con el uso irresponsable que hay hoy en día de los antibióticos, o que bueno, eh, más ahora también porque directamente se hace todo por WhatsApp y también se distorsiona mucho más, o sea que tampoco los médicos luego no se dedican a reconstituir flora, los dejan así como están, y entonces, bueno, es como dice acá Lucía y como acabas de decir vos, cómo se destruye, ¿no? La microbiota. Ana María trata sobre el Reverastrol. ¿Se toma un cierto tiempo o de por vida? Y luego agradece tu charla. Bueno, depende para qué quiera utilizarse. Se puede utilizar en forma preventiva y depende de la dosis. Hay dosis que tranquilamente, por ejemplo, 50 miligramos, yo tomo hace 5 años, 50 miligramos, ahí recomiendo. Y después hay dosis de 500 miligramos que se pueden tomar por un tiempo determinado, puntualmente para algunas patologías, pero siempre especialmente para el aparato cardiovascular fundamentalmente, ¿no? Es fantástico el resveratrol, en estudios clínicos se ha demostrado inhibir el envejecimiento vascular, ¿no? De protección cardíaca, efectos sobre el colesterol malo. Entonces, sí, puede utilizarse por vida, incluso en la alimentación, porque uno si se alimenta con moras, con bayas, con uvas negras. En realidad Bueno, es un médico naturista. A ver, por favor, los micrófonos. En realidad hay productos que vos hoy estás nombrando, que sabemos que lo tienen, pero en determinada época del año no están. Entonces, para concluir bien, los miligramos que se podrían tomar, por ejemplo, de por vida, yo creo serían que 50 miligramos, 50. o sea, dosis bajas para el largo plazo y dosis más altas para el corto plazo. Perfecto, Entonces, según si hay algún problema o alguna dolencia, decís. claro, Exacto. estas serían recomendaciones, ¿no? Lucía pregunta, ¿el omega 3 como el Capscril se puede tomar todo el año o requiere periodos de descanso, así como el colágeno? Bueno,
Depende de cada persona, ¿no? En general, hoy en día es tan importante el omega 3. Yo mostré dos orígenes también, tanto la chía como el lino, de origen vegetal, que son más ricos todavía. Y bueno, es muy importante que volvamos a que cambiemos esa proporción de omega 3 omega 6 de la que hablábamos, ¿no? Que la dieta actual occidental tiene 1 de omega 3 por 20 de omega 6, y eso produce inflamación en el organismo, produce enfermedad. Entonces, tenemos que volver a esa proporción 1:1 de la antigüedad, ¿no? de la agricultura antigua, en donde era 1 omega 3 por 1 omega 6. Así que si no tenemos la fuente, por ejemplo, si no usamos chía, aceite de oliva, lino o los aceites, conviene obviamente sí, suplementarlo sin ninguna duda, ¿no? Generalmente es 1 gramo o 2 por día, ¿no? Sí, es una buena dosis. Hasta Más 3. o menos, Sí, hasta 3. hasta 3.000. Perfecto. Sí, porque es muy recomendable, por ejemplo, reemplazar a veces cuando se dan medicación para bajar los niveles de colesterol, y el omega 3 ayuda mucho. Originariamente se lo llamó fat acid vitamin, una vitamina que se le daba a los obesos sobre todo. Ajá. Bueno, como inhibe, ¿no? También el colesterol malo, la producción de colesterol, entonces también sirve incluso para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Claro. ¿No? En esas dosis así altas. Y aparte de rejuvenecimiento cardiovascular, bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Como antioxidante. Sí, porque sabemos que en realidad las estatinas para la gente que tiene dolor aumentan los dolores, entonces a veces estos productos naturales ayudan a bajar dosis o a eliminar dosis de estatinas. Exacto. Y su efecto antiinflamatorio también. Exactamente, ¿no? ¿Es así? Sí, es muy recomendable el omega 3. Laura pregunta, ¿la quercetina, por cuánto tiempo es recomendable su ingesta para mantener el sistema inmune saludable? Lo ideal es que todos estos antioxidantes que nombramos hoy estén presentes en nuestra dieta, ¿no? O la mayoría. Por ejemplo, si vos consumís cebolla colorada todos los días, ya estás incorporando una gran cantidad de quercetina. La cebolla colorada es muy, muy rica en quercetina. Entonces, tal vez, obviamente se puede suplementar si a la persona no le gusta, no tolera, pero sí en la dieta diaria, por ejemplo, utilizar remolachas y utilizar cebollas coloradas facilita mucho la incorporación diaria y tal vez si querés de por vida de quercetina, ¿no? Con su efecto antiviral, con su efecto antiinflamatorio. Son muy buenas fuentes de antiinflamatorios naturales, ¿no? Las verduras en general y bueno, la quercetina puntualmente. Patricia acá está preocupada. Buenas noches, dice. Me interesa el tema de la palta. Se la dan a bebés. ¿No estaría recomendada entonces? ¿Qué cantidad sería posible consumir? Muchas gracias. Esto No, es a raíz de las semillas de palta que vos hablaste, ¿no? claro, si yo hablé de la semilla de palta, ¿no? La palta la pueden consumir algunos bebés, ¿sí? Los que lo toleran. Siempre conveniente después de los 3 años seguramente. Es muy buena, tiene muy buenos antiinflamatorios, ¿no? Se está utilizando mucho, como sabés, en artrosis, ¿no? Obviamente los extractos de palta, ¿no? Y algunos extractos de soja también. Las saponinas puntualmente. Entonces, no, la palta es muy recomendable, es muy buena, pero no la semilla. Se promovió mucho el uso de la semilla de palta, potencialmente porque, bueno, contiene cierta proporción de cianuro, y bueno, como antiparasitario, pero en la Edad Media se lo usaba para matar las ratas, realmente, o sea, pero en cantidades grandes. Así que tiene cierto grado de toxicidad. Yo no recomiendo, la verdad, el consumo de semilla de palta, y mucho menos para bebé ni embarazada, obviamente. Así es un poquito la recomendación que yo personalmente puedo dar, pero sí de la carne de palta, ¿no? Claro.
Sí, sí. No, no, Hay totalmente. hay una diferencia. Entonces, bueno, Patricia va a estar un poco más tranquila. Ana dice, la cúrcuma alcanza lo que uno usa para condimentar, su uso es semanal o diario, puede ser diario. ¿El aloe en batidos es recomendable? Son dos preguntas en una. Qué buenas preguntas, muy, muy bien. Ujú. Sí, lo de la cúrcuma es fantástico. Bueno, la cúrcuma se usaba algo así como el ibuprofeno hoy en la antigua India, ¿no? Es un antiinflamatorio importante, en 3 gramos aproximadamente, según tolerancia, o 1 a 3 gramos. Pero tiene la particularidad la curcumina de que no es bien absorbida. Prácticamente si uno la consume la cúrcuma en polvo, la raíz sola, no se absorbe nada. Uno tiene que combinarlo, por ejemplo, con pimienta negra, en una proporción de 10 de cúrcuma por 1 de pimienta negra, y de esa manera se asegura por 20 la absorción de curcumina, que es el principio activo. Este principio activo antiinflamatorio, anticancerígeno, inmunoestimulante, tan importante. Entonces, bueno, esa combinación recomiendo, ¿no? Puntualmente de cúrcuma con pimienta negra. Y en el caso del aloe, no recomendaría, es muy regenerativo el aloe, y no recomendaría en embarazadas, ni en bebés, ni en niños chiquitos. Sí es ideal cuando ya el adulto empieza a caer, especialmente después de los 30, o para la piel, eventualmente a nivel superficial, pero después de los 30, cuando empieza a caer la curva, aunque no nos damos cuenta, a partir de los 30 empieza a caer la curvita de vitalidad, y entonces ahí sí, porque es muy buen regenerativo, muy buen antioxidante, muy buen antiinflamatorio, y bueno, tiene ese efecto con la aloína un poquito laxante también, pero bueno, sí descartarlo en embarazadas, sobre todo en niños. ¿Se lo podría sumar a cualquier batido o sería bueno sumarlo a un batido de verdes? La sábila, la sábila del aloe vera verdadero, ¿no? Porque hay 36 tipos, algunos son tóxicos, Sí. cualquiera. El aloe vera barbadensis Miller, que es el aloe del papiro de Evers, el verdadero, su sábila es muy beneficiosa para el organismo. Entonces sí se puede poner en proporciones adecuadas en un jugo, por ejemplo en un jugo de zanahorias o un jugo de manzana, y puede ser muy beneficioso para el aparato digestivo, sí. Perfecto. En realidad, pienso yo que a la mayoría nos pasa de que aquellos que no somos ni vegetarianos ni veganos, pero sí queremos tener una mejor calidad de vida y mejorar nuestra salud en lo que más podamos, bueno, estas son recomendaciones que podemos sumar sin ningún tipo de problema y que realmente, como bien decías, tratando de mejorar un 30% nuestra ingesta de alimento, ¿no? Ya estamos mejorando nuestra salud. Sí, sí, eso se logra también con, por ejemplo, lo que se llama ayunos intermitentes. A veces, por ejemplo, en lugar de suspender una cena, ¿sí? Esto cuando hay sobrepeso, sobre todo cuando queremos bajar un poco de peso o desinflamarnos, por ejemplo, suspender la cena y hacer una merienda cena más temprano, no cenar Ujú. tanto cerca de cuando nos vamos a acostar, o bien cenar más temprano y hacer un poco de ejercicio. Entonces hay mucho de eso que podemos usar, siempre combinando la dieta con el ejercicio, ¿no? Esto es 50-50. Claro. 50% de la salud en la dieta y los antioxidantes, 50% el control del estrés y el ejercicio, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, Claudio, acá Lucía nuevamente se vuelve a expresar y yo creo que está diciendo algo que estamos todos de acuerdo. Muchísimas gracias. Muy interesante y excelente. También la parte historia de nuestra historia del principio. Eso realmente fue muy lindo. Y te agrego que estamos sumamente agradecidos porque nos ha abierto un panorama para seguir creciendo, que es lo que buscamos, porque capacitándonos también crecemos y para poder traer también todos, no solamente llevarlo al mostrador, a las consultas que nos puedan hacer, sino también
a nuestra propia vida. Y hacerlo también participe así a nuestras familias. Entonces de esa manera cada vez se va haciendo más grande la red de la salud. Gracias Claudio, ha sido maravillosa tu disertación como siempre, gracias por estar hasta esta hora tan tarde y acá cortamos todo porque ya son las 10 menos 5. Debes estar agotado. No, me encanta la temática, me encanta y muchas gracias por haber participado en el colegio, con ustedes hoy. Este tema me apasiona también, porque es un tema que todos tenemos que estar aprendiendo, y que cada día sale algo nuevo, ¿no? Hay mucho trabajo hoy científico en este aspecto a nivel mundial y es muy apasionante. Así que, bueno, me alegro de haberlo compartido con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas Muchas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos por estar hasta esta hora. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora si nos ayudan, como siempre, si van cerrando ustedes y nos van ayudando, ya van quedando menos porque saben que a medida que se van despidiendo se van cerrando. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Buenas noches para todos. Buenas noches.